Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que la noche en que firmé ese contrato fue la noche en que firmé algo mucho más grande que mi tiempo. Fue la noche en que entregué a la persona que creía ser. ¿Y la cruda verdad? En ese momento, pensé que solo estaba siendo profesional. Me llamo Gabriel, tengo 28 años y trabajo en una gran consultora en Madrid. El tipo de lugar donde usas trajes bien cortados, hablas de sinergia 3 veces al día y aprendes muy pronto que la fragilidad no tiene cabida allí. Era un ambiente masculino, en el sentido más tradicional posible. Salas de reuniones con puertas de cristal, cafés expresos fuertes, conversaciones sobre metas, números, resultados. Un lugar donde te pones un personaje junto con la corbata cada mañana. Yo era bueno en eso. Muy bueno en realidad. Sabía exactamente cómo comportarme, qué decir, cuándo hablar y cuándo callar. Era el Gabriel eficiente, competente, siempre disponible. El tipo que nunca decía que no, que aceptaba cualquier demanda con una sonrisa educada y una postura impecable. Fue exactamente por eso que mi jefe me llamó aquel viernes por la tarde. Estaba en su oficina, una sala de esquina con vista al Paseo de la Castellana. Recuerdo el sol de la tarde entrando por las persianas, creando rayas doradas sobre el escritorio de madera oscura. Estaba de pie, apoyado en la ventana, con las mangas de la camisa blanca remangadas hasta los codos. Tenía esa presencia que algunos hombres simplemente tienen. No era solo la postura erguida o la forma en que ocupaba el espacio. Era algo más sutil. La forma en que te miraba cuando hablabas, como si realmente te estuviera escuchando. La calma inquebrantable que emanaba de él, incluso en las reuniones más tensas. «Gabriel, siéntate», dijo, señalando el sillón de cuero frente a su escritorio. Me senté. Él se quedó de pie, lo que me hizo sentir más pequeño, más joven. Tenía unos 42 años, el cabello empezando a encanecer en las sienes, hombros anchos que llenaban bien la camisa de vestir. Tenía una forma de hablar pausada, medida, como si cada palabra fuera elegida cuidadosamente. «Sabes que confío en tu trabajo», comenzó. No era una pregunta. «Por eso quiero hacerte una propuesta diferente». Abrió un cajón y sacó un documento. Unas pocas páginas grapadas. Lo puso sobre la mesa entre nosotros. «Es un contrato de disponibilidad extendida», explicó, cruzando los brazos. «La empresa está pasando por una fase crítica. Necesitamos personas que puedan estar disponibles fuera del horario comercial. Noches, fines de semana si es necesario». Tomé el documento. Letra pequeña, cláusulas formales. En el fondo, era simple. Estaría oficialmente disponible para las demandas de la empresa fuera del horario laboral, bajo su solicitud. A cambio, un bono mensual considerable. Básicamente, continuó, algunas noches de la semana serían mías. Para proyectos urgentes, reuniones con clientes internacionales, preparación de presentaciones. El tipo de cosas que no pueden esperar hasta el lunes. El contrato parecía inofensivo a primera vista. Solo una formalización de algo que muchos de nosotros ya hacíamos de todos modos. ¿Cuántas veces me había quedado hasta tarde resolviendo pendientes? ¿Cuántos fines de semana ya había sacrificado? «Tendrías autonomía», dijo, y por primera vez vi una leve sonrisa en la comisura de sus labios. «Si en algún momento no puedes, lo dejamos. Sin presión. Pero necesito a alguien con quien pueda contar de verdad. Y pensé en ti». Hubo algo en ese «pensé en ti» que hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. No era miedo, era otra cosa. Una extraña mezcla de validación y aprensión. Debería haber sentido orgullo, cierto, ser elegido por el director entre todos los demás analistas. Pero mientras sostenía ese papel, había una pequeña incomodidad, casi imperceptible, en el fondo de mi mente. Como una piedra en el zapato que solo notas después de dar algunos pasos. «Puedes llevártelo a casa, leerlo con calma», ofreció. «Pero necesito una respuesta para el lunes». No me lo llevé a casa. Firmé allí mismo. Extendió la mano, y cuando se la estreché, sentí la firmeza de sus dedos envolviendo los míos. Fue un apretón de manos largo. Más largo de lo normal. Tiempo suficiente para notar la temperatura de su piel, la textura ligeramente áspera de su palma. «Excelente», dijo, sin soltar mi mano de inmediato. «Entonces eres mío ahora. Algunas noches a la semana». La forma en que dijo eso. «Eres mío ahora. No, estás disponible, o podemos contar contigo».
Eres mío. Me reí. Fue una risa nerviosa, automática, del tipo que uno suelta cuando no sabe exactamente cómo reaccionar. Soltó mi mano y guardó el contrato en el cajón. La primera noche es mañana. Sábado, dijo, volviendo a apoyarse en el escritorio, ahora más cerca de mí. Tengo una presentación importante el lunes por la mañana. Necesito que vengas a mi casa. Trabajamos en las diapositivas. Revisamos los números. Debería tomarnos unas 4 horas. Su casa. No la oficina. Casa. Sin problema. Respondí en automático. Era mi respuesta estándar para todo. Sin problema. Claro, déjamelo a mí. Anotó la dirección en un post-it amarillo y me lo entregó. Cuando lo tomé, nuestros dedos se tocaron de nuevo, brevemente. Aquello no debería significar nada, pero significó. Esa noche, en casa, me quedé mirando el post-it pegado en la nevera. Una dirección en un barrio noble, Salamanca. Apartamento, no casa. Piso 22. Me dije a mí mismo que era trabajo, solo trabajo. Una oportunidad de demostrar mi valor, de crecer en la empresa, de estar más cerca de la dirección. Todas las justificaciones racionales que construimos cuando algo no encaja perfectamente. Pero existía esa incomodidad. Esa sensación de que acababa de aceptar algo que iba más allá de hojas de cálculo y presentaciones. El sábado por la noche, cuando subí al ascensor espejado de aquel edificio, todavía estaba en modo profesional. Camisa de vestir azul claro, pantalones chinos, maletín con el portátil. El Gabriel competente yendo a hacer su trabajo. El ascensor subió despacio, y con cada piso que pasaba, me sentía más consciente de mi propio reflejo. ¿Quién era ese hombre que me devolvía la mirada? Cuando la puerta se abrió en el piso 22, él estaba allí. Pero no era el jefe de traje y corbata de la oficina. Era él con vaqueros oscuros y una camiseta gris sencilla que marcaba los hombros. Descalzo. El cabello ligeramente despeinado. Y lo más sorprendente, una sonrisa. Una sonrisa verdadera, no esa media sonrisa corporativa que usaba en las reuniones. Entra, Gabriel, ponte cómodo. El apartamento era exactamente lo que esperaba. Moderno, minimalista, con una vista absurda de la ciudad iluminada. Pero también tenía detalles que no esperaba. Una estantería llena de libros de verdad. No solo esos títulos de gestión que todo ejecutivo tiene para aparentar. Vinilos organizados junto a un tocadiscos antiguo. Una guitarra apoyada en el sofá. ¿Quieres beber algo? ¿Cerveza? ¿Vino? ¿Whisky? Trabajo, pensé. Vinimos a trabajar. Una cerveza. Escuché responder a mi propia voz. Fue hasta la cocina americana y regresó con 2 botellines helados. Me entregó uno, y nuestros dedos se tocaron de nuevo en ese contacto breve que parecía estar convirtiéndose en un patrón. Nos sentamos en el sofá, él en una punta, yo en la otra. El maletín con mi portátil en medio, como una barrera simbólica. Antes de empezar, dijo, tomando un sorbo de cerveza, quiero que sepas una cosa. Me miró directamente a los ojos. No era la mirada de un jefe evaluando a un empleado. Era otra cosa, algo más horizontal, más humano. Aquí no hay jerarquía. Aquí puedes decir lo que piensas de verdad. Puedes no estar de acuerdo. Puedes ser tú mismo. Ser yo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había dicho eso? ¿Cuándo fue la última vez que supe quién era yo mismo fuera de esa persona profesional que vestía como una armadura? O sea, continuó. Si te parece que una idea es mala, dilo. Si tienes una sugerencia diferente, dilo. Y si en cualquier momento quieres parar e irte, también puedes decirlo. Aquello debería tranquilizarme. Debería darme sensación de control, pero lo que sentí fue algo más peligroso. Sentí curiosidad. Abrimos los portátiles. Empezamos a trabajar en las diapositivas. Y durante las primeras 2 horas, fue exactamente eso. Trabajo. Números, gráficos, argumentos de venta. Él estaba increíblemente concentrado. Hacía preguntas precisas. Escuchaba mis sugerencias con atención genuina. Pero entonces sucedió. Eran casi las 11 de la noche. Estábamos inclinados sobre la pantalla de su portátil, sentados lado a lado ahora, el maletín ya olvidado en el suelo. Yo estaba explicando una proyección financiera, señalando los números en la pantalla. Mira aquí, dije, inclinándome más cerca. Y fue en ese momento que me di cuenta de lo cerca que estábamos. Hombros casi tocándose. Podía sentir su calor, el olor de su perfume mezclado con algo más personal, más íntimo.
Piel, tal vez. Solo piel. Él giró la cabeza en mi dirección en el momento exacto en que yo giré la mía. Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. No fue un beso. No fue nada concreto. Fue solo un momento. Un segundo. Tal vez dos. En que el mundo entero se redujo a ese espacio mínimo entre nosotros, donde podía ver los detalles de sus ojos, las pequeñas líneas de expresión en la comisura, la forma en que la luz de la pantalla se reflejaba en sus iris oscuros. Él no se apartó. Yo no me aparté. Y entonces, despacio, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que lo decía todo. Yo me aparté primero. Volví mi atención a la pantalla como si nada hubiera pasado. Mi corazón estaba acelerado. Mis manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Creo que podemos parar por hoy, dijo, con la voz un tono más baja. Ya avanzamos bastante. Recogí mis cosas rápidamente, demasiado rápido. Me acompañó hasta la puerta, y cuando me despedí, puso su mano en mi hombro. Gabriel, dijo, reteniéndome allí por un instante. Gracias, por venir, por confiar. Solo asentí con la cabeza y entré en el ascensor. En el camino de vuelta a casa, en el Uber silencioso cruzando la ciudad vacía, no podía dejar de pensar en ese momento. En esos 2 segundos, en lo que significaban. El contrato decía que algunas noches eran suyas. Pero lo que él me estaba pidiendo en esas noches empezaba a parecer diferente de lo que estaba escrito en el papel. Y la parte más aterradora. Yo quería descubrir qué venía a continuación. La segunda noche, no me pidió que trabajara hasta tarde. Me pidió que me quedara. Parece una diferencia pequeña, ¿verdad? Pero en ese momento, sentado en su salón después de que todos ya se habían ido, con la ciudad encendida allá abajo a través del ventanal panorámico, sentí el peso de ese cambio. Trabajar era una cosa, quedarse era otra completamente diferente. ¿Tienes algún compromiso esta noche?, preguntó, aflojándose la corbata. El gesto era tan simple, tan ordinario, pero tenía algo que me hizo tragar saliva. No, respondí. Y era verdad. Mi vida se había convertido en eso. Trabajo, casa vacía, Netflix hasta dormir. Nada que justificara salir corriendo. Genial, vamos a cenar. No era una invitación, era una afirmación. Y me encontré asintiendo incluso antes de procesar lo que estaba sucediendo. Cenamos allí mismo, en su oficina. Había pedido comida italiana, risotto cremoso y pasta al dente que dejaba los dedos pegajosos. Comimos directamente de los envases, sentados en el suelo, porque dijo que estaba cansado de las mesas. ¿Sabes por qué incluí esa cláusula en el contrato?, preguntó de la nada, con los palillos de madera aún suspendidos en el aire. ¿Sobre las noches?, negué con la cabeza. Honestamente, había intentado no pensar mucho en eso. Pensar significaba cuestionar, y cuestionar significaba admitir que algo extraño estaba pasando. Miró el curry como si las respuestas estuvieran flotando allí, en la salsa roja. Porque durante el día, soy el jefe. Tengo que ser racional, decisivo, impecable. Pero por la noche. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Por la noche solo quería ser una persona, sin máscaras, sin actuaciones. Y en ese momento, lo vi. Realmente lo vi. Detrás de la postura imponente, de los trajes a medida, de las órdenes firmes, había un hombre cansado de interpretar un papel. ¿Y por qué yo? La pregunta salió antes de que pudiera censurarla. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque tú también usas una máscara. La reconozco. Aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Porque tenía razón. Pasaba los días siendo el empleado perfecto. Asintiendo, sonriendo, haciendo todo correctamente. Pero por dentro había tantas preguntas sin respuesta que prefería ni empezar a desenvolver. En la tercera noche me llevó a su ático. Debería haber dicho que no. Debería haber establecido límites, mantenido la distancia profesional. Pero cuando dijo, necesito mostrarte una cosa, simplemente subí al coche. La vista era absurda. Vidrio de suelo a techo. La ciudad entera extendiéndose como una alfombra de luces. Sirvió vino, un tinto con cuerpo que dejaba la lengua morada. Y nos sentamos en la terraza, con el viento de la noche despeinándonos. Estuve casado una vez, dijo sin preámbulos.
Sus palabras cortaban el silencio como una confesión. 8 años. Ella era perfecta, ¿sabes? Hermosa, inteligente. Venía de una familia respetable. Todo lo que un hombre en mi posición debería querer. Hizo una pausa, girando la copa entre los dedos. Esperé. Pero me despertaba todas las mañanas con esa sensación de estar siendo asfixiado, como si tuviera una piedra en el pecho que se hacía más pesada cada día. Y no era culpa de ella, era mía, porque estaba viviendo la vida que se esperaba que viviera, no la vida que yo quería vivir. ¿Qué hiciste? Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Me enamoré. Me miró directamente por primera vez desde que empezó a hablar. Fue intenso, desesperante y completamente inesperado. Y cuando terminó, cuando tuve que elegir entre seguir fingiendo o hacerlo estallar todo, elegí hacerlo estallar. ¿Y te arrepentiste? Todos los días, soltó una risa amarga. Y ningún día. Es así de paradójico. Lo perdí todo. Matrimonio, el respeto de algunas personas, la ilusión de tenerlo todo bajo control. Pero gané algo que no tiene precio. La posibilidad de ser real. No sabía qué decir, así que no dije nada. Simplemente extendí mi mano y, sin pensarlo mucho, toqué la suya. Nuestros dedos se encontraron allí, en el espacio entre nuestras sillas, y se quedaron así, solo, conectados. Fue la primera vez que nos tocamos intencionalmente, y era tan simple, tan pequeño, solo manos tocándose. Pero sentí una corriente eléctrica subir por mi brazo y extenderse por el pecho. Él no retiró la mano, yo tampoco. Nos quedamos allí durante horas, hablando de cosas que nunca le había contado a nadie. Mis padres, que nunca entendieron por qué elegí esa carrera. La soledad de vivir solo en una gran ciudad. El miedo constante a no ser suficiente. Y él compartió cosas también. La presión de ser visto como invencible, el peso de las expectativas, el agotamiento de tener siempre que tener las respuestas correctas. Cuando finalmente me fui, ya eran casi las 3 de la mañana. Me acompañó hasta la puerta, y cuando nos despedimos, sus dedos rozaron mi hombro. Solo un toque, solo un segundo, pero sentí ese gesto durante todo el trayecto de vuelta a casa. En la cuarta noche, la frontera se volvió aún más tenue. Me había enviado un mensaje durante el día. Hoy es mi noche, a las 20 horas. No era una petición, era una reivindicación. Y la parte más aterradora, estaba ansioso por eso. Me encontré con él en la oficina después del trabajo. Pero esta vez había algo diferente en la atmósfera. Una tensión que no estaba allí antes. O tal vez siempre estuvo, pero ahora ya no se podía ignorar. «Ven aquí», dijo, señalando la ventana. Fui. Nos quedamos lado a lado, mirando la ciudad allá abajo. Nuestros hombros casi tocándose, casi. «¿Alguna vez te has preguntado?» comenzó, con voz baja y cuidadosa. «¿Quién serías si no tuvieras que preocuparte por lo que piensan los demás? Si pudieras simplemente... ser?» «Todos los días», admití. «¿Y quién serías?» La pregunta me tomó desprevenido, porque nunca lo había verbalizado, ni siquiera para mí mismo. «No lo sé», confesé. «Creo que tengo miedo de descubrirlo». Se giró para mirarme, y de repente la distancia entre nosotros era ridículamente pequeña. Podía sentir su calor, el olor amaderado de su perfume mezclado con algo que era solo suyo. «Yo también tenía miedo», dijo suavemente. «Pero ¿sabes lo que descubrí? Que el miedo a vivir una mentira es peor que el miedo a vivir una verdad». Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Mi respiración era irregular. Y cuando levantó la mano, despacio, dándome tiempo para retroceder si quería, y tocó mi rostro, me congelé. No de miedo, de anticipación. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, con tanta gentileza que casi dolía. «Dime si quieres que pare», murmuró. Debería haber dicho que sí. Debería haber puesto límites. Debería haber recordado que él era mi jefe, que aquello era completamente inapropiado, que ni siquiera sabía si estaba listo para admitir lo que sentía. Pero todo lo que salió de mi boca fue: «No pares». Y entonces sonrió esa pequeña sonrisa, vulnerable, que no tenía nada que ver con el hombre autoritario que dirigía las reuniones, y apoyó su frente contra la mía. Solo eso. Solo. Cercanía. Nos quedamos así, respirando el mismo aire.
compartiendo el mismo espacio. Y fue la cosa más íntima que había experimentado sin siquiera besar. Las noches que me has dado, susurró, son las únicas partes del día en las que me siento vivo. Y me di cuenta, con una claridad que me asustó, de que yo sentía lo mismo. Cuando salí de allí esa noche, algo había cambiado irreversiblemente. Ya no eran solo noches contractuales, eran noches donde estaba descubriendo partes de mí que había escondido tan profundo que ni recordaba que existían. Él no poseía mis noches por causa de un contrato. Las poseía porque yo había elegido entregárselas. Y esa comprensión era al mismo tiempo liberadora y aterradora. Porque si estaba entregando mis noches voluntariamente, ¿qué más estaba dispuesto a entregar? Mi certeza sobre quién era. Mis defensas cuidadosamente construidas. La versión segura de mí mismo que había presentado al mundo durante años. Debería haber parado allí. Debería haber puesto distancia, recuperado la racionalidad, recordado todos los motivos por los cuales aquello era una idea terrible. Pero entonces llegó la quinta noche, y la quinta noche lo cambió absolutamente todo. La quinta noche llegó de una manera que nunca imaginé. No fue en la oficina, no fue en ese ambiente profesional que habíamos creado como escudo. Esta vez, me pidió que fuera a su casa. Solo para conversar, dijo. Sin presión, sin nada que no quieras. Debí haber rechazado. Debí haber dicho que aquello estaba sobrepasando todos los límites que habíamos establecido al principio. Pero no me negué, porque la verdad es que yo también quería. Quería entender lo que estaba pasando entre nosotros. Quería entender lo que estaba pasando conmigo. Su casa era diferente de lo que esperaba. No tenía nada de esa frialdad corporativa de la oficina. Era acogedora, sencilla. Tenía libros en las estanterías, plantas vivas en las ventanas, una cocina que parecía usarse de verdad. Era la casa de alguien que vivía, no solo de alguien que existía entre reuniones y contratos. Me sirvió vino. Algo simple, nada extravagante. Nos sentamos en el balcón, ese tipo de balcón pequeño que tienen las casas antiguas, donde puedes escuchar el ruido de la calle, pero te sientes protegido al mismo tiempo. Él estaba diferente, sin la camisa de vestir impecable, sin la postura de jefe. Estaba en camiseta, descalzo, con esa mirada cansada de quien carga mucho peso sobre los hombros. ¿Te arrepientes de haber firmado el contrato?, preguntó de repente, sin mirarme a los ojos. La pregunta me tomó desprevenido. ¿Arrepentirme? ¿Cómo podía arrepentirme de algo que me estaba transformando de una manera que ni sabía que era posible? No, respondí. Y era verdad. ¿Y tú? Sonrió, pero era una sonrisa triste. Yo me arrepiento de haberlo creado, porque ahora ya no sé si lo que siento por ti es real, o si es solo una consecuencia de haberte puesto en esta situación. Fue en ese momento que entendí. Él también estaba confundido. Él también se estaba cuestionando todo. No era solo yo quien sentía esa presión en el pecho cada vez que nos quedábamos solos. No era solo yo quien pasaba las noches en vela pensando en el significado de cada gesto, de cada palabra. El contrato no me obligó a sentir nada, dije, y sentí mi voz temblar. Yo elegí sentir. Elijo sentir. Cada noche que vengo aquí, que estoy contigo, no es porque un papel diga que tengo que hacerlo, es porque yo quiero. Finalmente me miró. Y en esa mirada había todo. Miedo, deseo, vulnerabilidad, esperanza. ¿Sabes lo que estás diciendo? Lo sé. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que estoy diciendo. Y entonces se acercó. Despacio, como si me estuviera dando todo el tiempo del mundo para retroceder, para cambiar de opinión. Pero no cambié. Yo también me acerqué. Y cuando nuestros labios se encontraron, fue como si toda esa tensión de las últimas semanas finalmente encontrara un lugar a donde ir. El beso fue suave al principio, casi vacilante, como si estuviéramos probando si aquello era real, si aquello podía realmente estar pasando. Pero cuando sentí su mano en mi nuca, acercándonos más, algo dentro de mí se derrumbó. Todas esas barreras que había construido durante años. Lo que está bien, lo que está mal, lo que la gente va a pensar, quién debería ser. Todo desapareció. Estaba allí, completamente presente, besando a mi jefe en el balcón de su casa. Y por primera vez en mucho tiempo me sentía entero. Cuando nos separamos,
Ninguno de los dos dijo nada por unos segundos. Solo nos quedamos allí, respirando, intentando procesar lo que acababa de suceder. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Podía sentir el sabor del vino en sus labios aún mezclado con el mío. Podía sentir el calor de su mano que aún estaba en mi rostro. No planeé esto, susurró, con la frente apoyada en la mía. Te juro que no fue por eso que creé el contrato. Lo sé, respondí, y realmente lo sabía, porque lo que estaba pasando entre nosotros era más grande que cualquier planificación, más grande que cualquier estrategia corporativa. Era real, aterradoramente real. Nos quedamos en el balcón durante horas, hablando, riendo, besándonos de vez en cuando como si estuviéramos descubriendo algo precioso que teníamos miedo de perder. Me contó cosas que sé que nunca le había contado a nadie, sobre cómo siempre se sintió solo, incluso rodeado de gente, sobre cómo construyó toda esa fachada de jefe duro, porque era más fácil que admitir que él también tenía miedo, que él también se sentía perdido a veces, y yo le conté a él. Le conté sobre todas las veces que me obligué a hacer lo que creían que debía hacer, sobre todas las relaciones que tuve solo porque parecía el siguiente paso lógico, no porque realmente quisiera, sobre cómo pasé años de mi vida en piloto automático, haciendo lo que se esperaba, siendo quien se esperaba. ¿Alguna vez te has cuestionado tu sexualidad?, preguntó, con esa sinceridad cruda que solo surge cuando todas las máscaras ya han caído. La pregunta era directa, pero no sentí miedo. Ahora me lo estoy cuestionando todo, respondí. Principalmente después de conocerte, después de estas noches. Él tomó mi mano. No fue un gran gesto, fue algo simple, casi automático. Pero en ese toque había una promesa. Una promesa de que, no importaba cuán confuso estuviera todo, no estábamos solos en este caos. Me enamoré una vez, confesó, mirando hacia el horizonte. Fue intenso y desesperante. Y cuando terminó, me prometí a mí mismo que nunca más dejaría que alguien me afectara de esa manera, que mantendría todo bajo control, que siempre sería el jefe, nunca la persona vulnerable. Se detuvo, respiró hondo y me miró fijamente. Pero contigo no puedo mantener el control. Y la parte más aterradora es que ya no quiero mantenerlo. En ese momento, el contrato no importaba, la oficina no importaba, las opiniones de la gente, las reglas sociales, todo lo que debería darme miedo, nada de eso importaba. Lo que importaba era que allí, en ese balcón, estaba siendo más yo mismo de lo que había sido en toda mi vida. Volvimos adentro cuando ya hacía frío. Me ofreció la cama de invitados, pero los dos sabíamos que eso era pura formalidad. Terminamos en el sofá, acurrucados el uno con el otro, viendo alguna película a la que ninguno de los dos prestaba atención, solo sintiendo la presencia del otro, solo existiendo en el mismo espacio sin necesitar excusas. Apoyé mi cabeza en su pecho y escuché su corazón latir, un ritmo constante, reconfortante, y pensé, es esto, así es como tiene que ser, sin contratos dictando cuándo podemos vernos, sin papeles diciendo quién tiene que estar disponible y cuándo. Solo esto, solo nosotros. Por unas horas me permití creer que podía ser así para siempre, pero entonces eran casi las 4 de la mañana cuando sonó su teléfono. Nos asustamos. Él miró la pantalla y se tensó al instante. Era de la oficina. Alguna emergencia, algo que necesitaba su atención inmediata. Y así, en un segundo, el mundo real volvió. Ese mundo donde él era el jefe y yo el empleado. Ese mundo donde lo que habíamos hecho durante la noche tenía consecuencias. Ese mundo donde los contratos, las jerarquías y las apariencias importaban. Él contestó. Asumió la postura profesional, resolvió el problema. Cuando colgó, nos miramos, y vi en él el mismo miedo que yo sentía. El miedo a lo que venía después. El miedo de que tal vez esa noche fuera solo un momento aislado, una fantasía que la realidad destruiría tan pronto como saliera el sol. Tenemos que hablar de esto, dijo, pero no sonaba como una promesa. Sonaba como una despedida. Solo asentí, porque sabía que tenía razón. Teníamos que hablar. Necesitábamos decidir si aquello era real, o si era solo una consecuencia extraña de un contrato que nunca debería haber existido. Necesitábamos descubrir si lo que sentíamos era lo bastante fuerte para sobrevivir fuera de esa burbuja que habíamos creado en sus noches.
Me fui poco después. No porque él me lo pidiera, sino porque necesitaba procesar todo solo. Necesitaba entender quién era yo después de esa noche. Necesitaba saber si podía ser esa persona, esa versión de mí que besaba al jefe, que se abría emocionalmente, que admitía deseos que había escondido por tanto tiempo, cuando saliera el sol y la vida real volviera. Mientras conducía de vuelta a casa, con su sabor aún en mis labios, una pregunta no salía de mi cabeza. ¿Seríamos capaces de transformar esta conexión en algo que sobreviviera más allá de las noches? ¿O la mañana siempre traería de vuelta la realidad imposible de conciliar con lo que estábamos sintiendo? Pero sabíamos que la mañana traería preguntas para las que ninguno de los dos tenía respuesta. Y yo no sabía si estaba listo para enfrentar esas preguntas. No sabía si él lo estaba. No sabía si lo que teníamos era lo bastante fuerte para sobrevivir al juicio del mundo exterior. ¿Sería aquello real? ¿O sería solo el extraño poder que ese contrato tenía sobre nosotros, haciéndonos confundir obligación con deseo, proximidad forzada con conexión verdadera? No estaba seguro. Y esa incertidumbre dolía más de lo que cualquier rechazo podría doler. A la mañana siguiente, me desperté antes de la alarma. Mi cuerpo entero estaba tenso, como si cada músculo supiera que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. La luz del día entraba por la ventana y miré al techo, intentando procesar lo que había pasado unas horas antes. El beso, la confesión, la forma en que me sostuvo como si yo fuera la única cosa que importaba en el mundo. Pero ahora, a la fría luz de la realidad, todo parecía diferente, más complicado, más arriesgado. Llegué a la oficina temprano, esperando que él aún no estuviera allí. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué diablos iban a hacer cuando lo viera de nuevo. Pero cuando pasé por la puerta de su despacho, la luz ya estaba encendida. Él estaba sentado en su escritorio, escribiendo algo en el ordenador, con esa postura profesional y distante que yo conocía tan bien. Me congelé en el pasillo. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, quizás menos que eso, y luego volvió a su pantalla como si yo fuera cualquier empleado pasando. Como si la noche anterior no hubiera sucedido. Mi estómago se desplomó. Entré en mi oficina y cerré la puerta despacio, el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes. Había sido un error. Claro que había sido un error. Probablemente él se estaba arrepintiendo ahora, dándose cuenta de la locura que habíamos cometido. Yo era solo un empleado. El contrato iba a terminar pronto. Probablemente quería que yo desapareciera y nunca más mencionara lo que pasó. La mañana se arrastró. Cada minuto parecía durar una hora. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente no dejaba de volver a ese intercambio de miradas frío en el pasillo. ¿Me habría imaginado la conexión? ¿Habría sido solo el alcohol, el momento, la cercanía forzada por el contrato? A las 10:30 recibí un correo suyo. Reunión a las 11 horas, sala de conferencias. Asunto, revisión de contrato. Mi sangre se heló. Revisión de contrato. ¿Qué significaba eso? ¿Que me iba a despedir? ¿Que iba a fingir que no pasó nada y esperar que yo hiciera lo mismo? ¿O peor, que me iba a confrontar por haber cruzado límites profesionales? Entré en la sala de conferencias exactamente a las 11. Él ya estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, con una carpeta abierta frente a él. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, ni siquiera levantó la vista. «Siéntate», dijo, con la voz completamente neutra. Me senté en el otro extremo de la mesa, la distancia más segura que pude mantener. Mis manos estaban sudando. Finalmente me miró, pero no había calidez allí. Nada de lo que había visto la noche anterior. Era como si estuviera mirando a un extraño. «Tu contrato expira en una semana», comenzó, directo al grano. «Necesitamos decidir si vamos a renovar o terminar». Cada palabra era una puñalada. Terminar. Él quería terminar. «Entiendo si quieres terminar», dije, intentando mantener la voz firme, profesional. Sé que las cosas se pusieron complicadas. Cerró la carpeta con un movimiento brusco. «Complicadas», repitió, como si la palabra fuera un insulto. «¿Es así como lo describes?» No supe qué responder. Tenía la garganta demasiado apretada. «Mira», continuó, pasándose la mano por el rostro cansado. «Lo que pasó anoche no debería haber pasado. Fue un error de juicio por mi parte. Un error de juicio.
Las palabras me golpearon como un puñetazo. Yo me había entregado completamente. Había bajado todas mis defensas, y para él había sido solo un error de juicio. Entendido, dije, levantándome de la silla. No iba a quedarme allí a escuchar más. Entonces terminemos el contrato. Termino la semana y seguimos adelante. Espera, dijo, pero yo ya estaba en la puerta. Salí de la sala de conferencias intentando no correr. No iba a dejar que me viera roto. No iba a darle esa satisfacción. El resto del día fue una tortura. Cada vez que tenía que pasar cerca de su despacho, mi cuerpo entero se preparaba para otro golpe. Pero no salió de la oficina ni una vez. Ni para almorzar. Ni para nada. Por la noche, ya en casa, miré el contrato que tenía guardado en el cajón. Ese maldito contrato que había empezado todo esto. Propiedad de las noches. ¡Qué broma! Él nunca me había poseído. Yo me había entregado voluntariamente, como un idiota. 2 días pasaron así. Distancia total. Correos formales. 0 contacto más allá de lo estrictamente necesario. Me convencí de que había tomado la decisión correcta al ofrecerme a terminar todo. Era mejor así. Profesional. Limpio. Sin más confusión. Pero entonces, el jueves por la tarde, pasó algo que lo cambió todo. Estaba en la cocina, sirviéndome café, cuando escuché a 2 colegas conversando en el pasillo. No era mi intención escuchar, pero cuando oí mi nombre, me congelé. ¿Viste cómo lo ha tratado el jefe últimamente? Totalmente helado. Lo sé. Creo que finalmente se dio cuenta de que dar un trato especial a un contratado temporal no es una buena idea. Wu se dio cuenta de que el chico se estaba poniendo muy cómodo. ¿Viste cómo mira al jefe a veces? Silencio. Luego una risa baja, maliciosa. ¿Crees que él? No sé. Pero si yo fuera el jefe también estaría poniendo distancia. ¿Imaginas el escándalo si alguien pensara que está pasando algo inapropiado? Mi cara ardió. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que me iban a oír desde el otro lado de la pared. Esperé a que se alejaran antes de salir de la cocina, con el café olvidado. Entonces era eso. Él estaba creando distancia para proteger su propia reputación. No porque se arrepintiera de los sentimientos, sino porque tenía miedo de lo que la gente iba a pensar, de lo que iban a decir. Una parte de mí lo entendió. Realmente lo entendió. Pero otra parte, la parte que se había abierto completamente a él, que había confiado en él con verdades que nunca le había dicho a nadie, esa parte se sintió traicionada. Esa noche, trabajé hasta tarde. No porque él lo pidiera. El contrato ni siquiera estaba en vigor ya, técnicamente, sino porque no quería ir a casa y quedarme solo con mis pensamientos. Eran casi las 9 cuando escuché abrirse la puerta de mi oficina. Levanté la vista y ahí estaba él, parado en el umbral. La oficina estaba vacía, solo nosotros 2 en todo el edificio. Parecía exhausto, con ojeras profundas y la corbata floja. «¿Todavía estás aquí?», dijo, pero no era una pregunta, era casi una acusación. Terminando unos informes. Mentí. «Me voy pronto». Entró y cerró la puerta tras de sí. Todo mi cuerpo se puso en alerta. «Tenemos que hablar», dijo. «Creo que dejaste todo muy claro en la reunión», respondí, volviendo a la pantalla de la computadora. No iba a mirarlo. No iba a dejar que viera cuánto me había dolido. «No dije ni la mitad de lo que necesitaba decir», replicó, con la voz más baja ahora. «Te fuiste antes de que pudiera explicarlo». «Error de juicio. Eso fue lo que dijiste. No necesita mucha explicación». Silencio. Luego se acercó a mi escritorio. Podía sentir su presencia, ese calor familiar que mi cuerpo reconocía instintivamente. «Lo llamé error de juicio porque tenía miedo», dijo, y había algo en su voz, algo roto, que me hizo finalmente levantar la vista. Miedo de lo que significa, de lo que la gente va a pensar, de lo que esto le hará a mi carrera, a la tuya, a todo. «Entonces elegiste fingir que no pasó». «Elegí protegerte», dijo, con la voz firme ahora. «¿Has oído lo que dice la gente?» «Yo sí. Oí cada comentario malintencionado, cada insinuación. Si sigo tratándote diferente, si alguien sospecha lo que realmente está pasando entre nosotros, tu reputación quedará destruida. La mía puedo soportarla. La tuya, no». Me levanté de la silla, finalmente mirándolo de verdad. «No tienes derecho a tomar esa decisión por mí», dije. «Si quiero arriesgar mi reputación, es mi elección».
¿Y si yo no puedo verte destruido por mi culpa? Preguntó, y había un dolor crudo en esa pregunta. ¿Y si prefiero perderte por completo a ver cómo te juzgan, te excluyen, te rompen por lo que la gente dirá de nosotros? No tenía respuesta para eso. Nos quedamos allí, a 1 metro de distancia, y era como si hubiera un abismo entre nosotros, un abismo hecho de miedo, de expectativas sociales, de consecuencias profesionales, de todas las razones lógicas por las que esto nunca debió haber comenzado. El contrato termina en 4 días, dijo finalmente. Después de eso, eres libre. Libre para irte. Libre para empezar de nuevo en otro lugar donde nadie te juzgue. Libre de mí. ¿Y si no quiero ser libre de ti? La pregunta salió antes de que pudiera pensarlo mejor. Pero en el momento en que lo dije, supe que era verdad. Toda la verdad que tenía. Cerró los ojos, como si mis palabras le hubieran causado dolor físico. Entonces tienes que decidir, dijo, abriendo los ojos de nuevo. Tienes que decidir si estás dispuesto a pagar el precio que vendrá. Porque no te voy a mentir, habrá un precio. Siempre lo hay. ¿Y tú? Pregunté. ¿Estás dispuesto a pagarlo? No respondió. Solo me miró con esos ojos oscuros, llenos de conflicto, deseo y miedo. Y luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Me quedé allí solo, en la sala vacía, con su pregunta resonando en mi cabeza. Tienes que decidir. Tomé mi celular y miré la fecha. 4 días. Tenía 4 días para decidir si iba a renovar el contrato. Y con él, renovar todo lo que había empezado entre nosotros. O si iba a tomar mis cosas e irme, dejarlo atrás, volver a la vida segura y solitaria que tenía antes. 4 días para decidir entre seguridad y verdad, entre conformidad y autenticidad, entre quien siempre fingí ser y quien realmente era cuando estaba con él. Apagué la computadora y tomé mis cosas. Al pasar por su oficina, vi que la luz aún estaba encendida. Estaba allí dentro, probablemente tan perdido como yo, tratando de decidir lo mismo. A la salida del edificio, la noche estaba fría y despejada. Miré hacia arriba, hacia las estrellas, y pensé en todas las veces que me había pedido que me quedara una noche más. En todas las conversaciones, todas las confesiones, todos los momentos de vulnerabilidad que habíamos compartido. Y pensé en su expresión cuando me besó, en la forma en que me sostuvo, como si yo fuera algo precioso que tenía miedo de romper. Esto no se trataba solo de un contrato. Nunca lo había sido. Se trataba de tener el coraje de elegir quién realmente era, aún sabiendo el precio que vendría. Se trataba de mirar al miedo a los ojos y decidir si la persona del otro lado valía la pena arriesgarlo todo. Tenía 4 días para encontrar ese coraje. 4 días para decidir si estaba listo para romper todos los contratos, los escritos y los no escritos, que habían definido mi vida hasta ahora. 4 días para elegir entre vivir seguro y vivir de verdad. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, repasando cada palabra que habíamos intercambiado, cada mirada, cada silencio cargado de significado. Y por primera vez desde aquella mañana terrible, sentí algo más que dolor y confusión. Sentí esperanza. Porque no había dicho que no me quisiera. Había dicho que estaba tratando de protegerme. Que tenía miedo de las consecuencias, pero no de nosotros. Y si tenía miedo, significaba que tenía algo que perder. Significaba que yo le importaba. La pregunta ahora era simple y a la vez imposible. ¿Estaba dispuesto a ser lo suficientemente valiente por los dos? Pasé toda la semana mirando ese contrato. Las mismas cláusulas que había leído docenas de veces parecían diferentes ahora. El contratado concede al contratante derechos exclusivos sobre sus noches, según lo definido en las condiciones a continuación. Derechos exclusivos. Había firmado eso pensando que se trataba de trabajo, de horas extras, de entregas urgentes, de mi carrera. Pero al mirar esas palabras ahora, me di cuenta de algo que me hizo dejar de respirar por un segundo. El contrato nunca me había obligado a nada. Yo fui quien dio mis noches, libremente, completamente. No porque un documento me forzara, sino porque quería estar cerca de él. Y esa percepción me asustó más de lo que cualquier cláusula contractual jamás podría. Era jueves cuando finalmente me armé de valor. La semana que faltaba para el vencimiento del contrato estaba pasando demasiado rápido,
Y sabía que si no hacía nada, si no decía nada, perdería la única oportunidad de transformar aquello en algo real, o de dejar que muriera para siempre. Toqué a la puerta de su oficina a las 18:30, cuando sabía que la mayoría de los compañeros ya se habían ido. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en el cuello, en las manos, en la garganta. «Adelante», dijo, sin levantar la vista de los papeles en el escritorio. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El sonido de la puerta cerrándose lo hizo mirar hacia arriba, y vi en sus ojos la misma tensión que yo estaba sintiendo. Esa distancia profesional que él había mantenido toda la semana estaba ahí, pero ahora podía ver a través de ella. Podía ver el esfuerzo que estaba haciendo. «Necesito hablar contigo», dije, antes de perder el valor. «Sobre el contrato». Se reclinó en la silla y por primera vez en días me miró de verdad. No como un jefe mira a un empleado, como solía mirarme antes de que todo se derrumbara. «Está a punto de vencer», dijo, y había algo en su voz que no lograba descifrar. «Pensé que dejarías que expirara naturalmente». «Iba a hacerlo», respondí, dando un paso más cerca del escritorio. «Pero me di cuenta de que si hago eso, estaré huyendo de nuevo, y estoy cansada de huir». Él se quedó callado, esperando. Ese silencio suyo que yo había aprendido a leer no era rechazo, era espacio. Me estaba dando espacio para hablar. «Este contrato». Comencé, eligiendo las palabras con cuidado. Cuando lo firmé, pensé que sabía lo que estaba haciendo. Pensé que estaba invirtiendo en mi carrera, que estaba siendo estratégico e inteligente. Pero mirándolo ahora, veo que firmé eso porque ya quería una excusa para pasar más tiempo contigo, solo que aún no lo sabía. Vi que algo cambiaba en su rostro. La tensión no desapareció, pero se transformó en otra cosa, algo más vulnerable. «¿Crees que no lo sé?», preguntó, y su voz salió más baja de lo normal. «¿Por qué crees que creé ese contrato?». «Porque necesitaba a alguien trabajando por la noche. Podría haber contratado a 3 asistentes con lo que te estoy pagando por estas horas». Se me cerró el estómago. «¿Entonces por qué?». «Porque yo también quería una excusa», confesó, levantándose de la silla. «Porque cada vez que salías de la oficina al final del día, me quedaba pensando en cómo sería pedirte que te quedaras. Pero no podía hacer eso. No como tu jefe. No sin una razón profesional». Dio la vuelta al escritorio, deteniéndose a unos pasos de mí. Lo suficientemente cerca para sentir esa tensión eléctrica que siempre existía entre nosotros, pero lo suficientemente lejos para mantener el control. «Entonces creé el contrato», continuó. «Y me convencí de que era solo una solución profesional, que estaba siendo práctico, eficiente, que estaba pensando en la empresa». Soltó una risa amarga. «Pero lo que estaba haciendo era tratar de comprar tiempo contigo sin admitir lo que realmente quería». El silencio que siguió era denso, lleno de todo lo que no se había dicho durante meses. Todo lo que habíamos escondido detrás del profesionalismo, los contratos y una distancia segura. «¿Y qué querías?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me miró a los ojos y, por primera vez, no había nada escondido allí. Ninguna máscara profesional, ningún control cuidadoso. «A ti», dijo simplemente. «Te quería a ti, de la forma más inconveniente, más complicada y más arriesgada posible». Y eso me aterrorizó tanto que intenté transformarlo en otra cosa. Intenté hacerlo seguro, controlable, contractual. Di un paso hacia él, reduciendo aún más la distancia entre nosotros. «Pero no funcionó», dije. «No», estuvo de acuerdo, con una media sonrisa triste. «Porque no puedes contratar intimidad, no puedes firmar un documento que obligue a alguien a sentir lo que sentimos». Y tardé mucho tiempo en aceptar que lo que existe entre nosotros no es algo que se pueda gestionar o administrar. Extendí la mano y tomé la suya. Fue la primera vez que nos tocamos desde aquella noche, desde el beso, desde que todo cambió. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos inmediatamente, como si estuvieran esperando eso. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté. «¿Cómo transformamos esto en algo real, sin destruir todo en el proceso?». Apretó mi mano, y vi en sus ojos el mismo valor que yo estaba tratando de encontrar. «Dejamos de fingir que es solo profesional», dijo. «Dejamos de escondernos. Dejamos de intentar controlar algo que no puede ser controlado». «¿Y qué hay del trabajo? ¿Y la gente de aquí?». «Ya he pensado en eso», respondió. «Pensé en todas las complicaciones, en todas las reglas que estamos rompiendo,
en todo lo que puede salir mal. Y me di cuenta de que nada de eso importa si te pierdo por intentar proteger las apariencias. Me soltó la mano solo para tomar mi rostro con ambas manos, obligándome a mirarlo directamente a los ojos. Pasé toda mi vida construyendo una imagen, confesó. El jefe competente, el profesional impecable, el hombre que siempre tiene el control. Y tú apareciste y destruiste todo eso. Me mostraste que estaba viviendo una versión editada de mí mismo. Y la peor parte, la mejor parte, es que no quiero volver, no quiero ser esa persona de nuevo. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. Yo tampoco, susurré. No quiero volver a ser quien era antes de conocerte, antes de entender que todo lo que creía saber sobre mí estaba equivocado. Entonces no volvemos, dijo él, y me acercó más. Seguimos adelante, juntos, aunque sea difícil, aunque la gente hable, aunque tengamos que reconstruirlo todo. Lo besé, no como aquella primera vez, llena de urgencia, descubrimiento y miedo, sino con certeza, con una elección consciente, con la completa comprensión de que esto iba a cambiar todo y yo estaba eligiendo dejar que cambiara. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía, respirando hondo. Hablaré con recursos humanos mañana, dijo. Explicaré la situación, veré cuáles son las opciones. Quizás necesite pedir un traslado. O tú, o encontramos una manera, completé. Porque no voy a renunciar a ti por culpa de la burocracia corporativa. Sonrió. Y era una sonrisa verdadera esta vez. No esa sonrisa profesional y medida que usaba en la oficina, sino algo genuino, vulnerable, real. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó. Creé ese contrato pensando que estaba manteniendo el control, pero al final fue lo que me liberó. Me dio permiso para sentir lo que ya sentía, para admitir lo que estaba negando. Tomé el contrato de su escritorio, esas páginas que habían definido tantas de nuestras noches. Entonces quizás no necesitemos romperlo, dije. Quizás solo necesitemos reescribirlo. Él tomó un bolígrafo y con un gesto casi ceremonial, tachó el título del documento. Donde estaba escrito contrato de trabajo nocturno, escribió algo nuevo. Algo que nos pertenecía. Contrato de elección mutua. Y entonces, abajo, con su caligrafía firme, donde ambas partes acuerdan libremente entregar sus noches, sus miedos, sus verdades y construir algo real juntos. Tomé el bolígrafo de su mano y firmé mi nombre justo debajo de la nueva cláusula. No porque un documento me obligara, sino porque yo quería. Porque por primera vez en la vida, estaba eligiendo ser completamente honesto sobre quién era y qué quería. Aún habrá complicaciones, dije, devolviéndole el bolígrafo. La gente hablará, juzgarán. Que hablen, respondió él, firmando su propio nombre junto al mío. Me cansé de vivir para la aprobación de los demás. El viernes, me pidió que me encontrara con él en el estacionamiento después del trabajo. No en su oficina, no en algún lugar escondido. En el estacionamiento, donde cualquiera podía ver. Cuando llegué, estaba apoyado en su auto, esperando. Y cuando me vio, no desvió la mirada. No fingió que estaba revisando el celular o que tenía otra razón para estar allí. Simplemente sonrió y extendió la mano. Miré a mi alrededor. Había al menos 5 personas de la oficina cerca. Personas que conocíamos, que trabajaban con nosotros, que definitivamente lo iban a notar. Y entonces tomé su mano. Vi las miradas, vi las cejas levantarse, la gente dándose codazos, los susurros comenzando, y ninguno de ellos importaba tanto como esa mano en la mía. ¿Vamos a cenar?, preguntó, lo suficientemente alto para que quien estuviera cerca lo oyera. Me encantaría, respondí, y dejé que entrelazara nuestros dedos. Caminamos hasta su auto así, tomados de la mano, completamente visibles. Y cada paso era una declaración, cada segundo era una elección. Cuando llegamos al restaurante, pidió una mesa para 2, no escondida en el fondo, no en algún rincón discreto, sino cerca de las ventanas, donde entraba la luz de la calle y donde cualquiera que pasara podía ver. ¿Estás seguro de esto?, pregunté, todavía procesando la rapidez con la que todo estaba cambiando. Él tomó mi mano sobre la mesa, completamente a la vista de todos en el restaurante. Estoy seguro de ti, dijo. Y eso es suficiente. Aquella noche, por primera vez, no había contrato definiendo nuestro tiempo juntos.
No había cláusulas, no había obligaciones profesionales, no había excusas, solo había elección. Y cuando, semanas después, alguien de la oficina finalmente tuvo el coraje de preguntar directamente sobre nosotros, él no dudó. Sí, dijo simplemente. Estamos juntos. No ofreció explicaciones. No pidió disculpas. No intentó minimizar ni justificar. Solo confirmó la verdad. ¿Y lo más sorprendente? A la mayoría de las personas no les importó tanto como pensábamos que les importaría. Hubo quienes hablaron, claro. Hubo quienes juzgaron. Pero también hubo quienes apoyaron. Quienes dijeron que ya lo sospechaban. Quienes confesaron que les parecía bonito ver a dos personas teniendo el coraje de ser honestas. Una colega, Rosa, me abordó un día en el pasillo. ¿Puedo preguntarte una cosa?, dijo, vacilante. Me preparé para lo peor. Claro. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo supiste que era esto lo que querías? Y entonces entendí. Ella no estaba juzgando. Estaba preguntando porque ella misma estaba cuestionando algo en su vida. Dejé de intentar controlar lo que sentía, respondí honestamente. Dejé de intentar encajar mi vida en versiones editadas de lo que creía que debería ser. Y cuando hice eso, todo se volvió mucho más claro. Ella asintió lentamente, como si estuviera procesando. Debe haber sido aterrador. Fue, admití. Pero, ¿sabes qué es lo más aterrador? Fingir toda la vida. Nunca saber quién eres realmente porque estás demasiado ocupado siendo quien los demás esperan. Ella sonrió, y vi algo cambiar en sus ojos, como si yo le hubiera dado permiso para considerar sus propias verdades. Esa noche, cuando le conté a él sobre la conversación, me abrazó fuerte. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó él. ¿Qué? Dando a la gente el valor de ser honesta. Solo por existir abiertamente, estás mostrando que es posible. Nunca lo había pensado así. Siempre creí que solo estaba tratando de sobrevivir a mi propia transformación. Pero tal vez él tenía razón. Tal vez al dejar de esconderme, al elegir la autenticidad en lugar de la aprobación, estaba dando permiso a otros para hacer lo mismo. Tú lo hiciste por mí primero, le dije. Creaste ese contrato ridículo porque no podías simplemente admitir lo que querías. Y de alguna manera, aquello me liberó también. Él se rió. ¿Así que mi incapacidad para ser directo resultó ser útil? Tu incapacidad para ser directo fue lo que nos permitió a ambos descubrir quiénes somos realmente. A veces necesitamos excusas antes de tener valor. ¿Y ahora?, preguntó él. ¿Ahora que ya no tenemos excusas? Lo miré a él, a este hombre que había reorganizado toda mi comprensión de quién era yo, y sonreí. Ahora vivimos, sin contratos, sin máscaras, sin versiones editadas. Él me besó entonces, despacio y profundo, y sentí en aquel beso todo lo que habíamos construido, toda vulnerabilidad, todo coraje, toda elección consciente de ser real. Todavía habrá días difíciles, murmuró contra mis labios. Personas que no lo entenderán, situaciones complicadas. Lo sé, respondí. Pero ahora sé quién soy, y sé que tú estás aquí, y eso es suficiente para enfrentar cualquier cosa. Nos separamos un poco, pero él mantuvo las manos en mi rostro, estudiándome como si estuviera memorizando cada detalle. ¿Te acuerdas de lo que te dije aquella primera noche?, preguntó. ¿Cuando todo empezó? Intenté recordar. Tantas cosas habían sido dichas, tantos momentos que parecían insignificantes entonces, pero que ahora cargaban tanto peso. Dije que tus ojos eran honestos, continuó. Que incluso cuando intentabas fingir, tus ojos te delataban. Y me enamoré de esa honestidad antes de que tú misma estuvieras lista para ella. Sentí las lágrimas quemar de nuevo, pero esta vez no intenté esconderlas. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué ves ahora? Él sonrió, pasando los pulgares por debajo de mis ojos, limpiando las lágrimas que empezaban a caer. Ahora veo a alguien que ya no huye. Alguien que eligió el coraje. Alguien que está construyendo una vida real, no una versión editada. Y es la cosa más hermosa que he visto. Y allí, en aquel momento, me di cuenta de que el contrato nunca había sido sobre controlar el tiempo. Era sobre dar permiso. Permiso para permitirme sentir. Permiso para permitirme querer. Permiso para permitirme ser. Ya no necesitábamos ese permiso. Ahora teníamos elección. Y nos elegimos el uno al otro. Todos los días. Conscientemente. Completamente. Sin contratos necesarios.
La persona que creí que era ya no existe. ¿Y sabes qué? Doy gracias por ello todos los días. Cuando firmamos ese nuevo contrato, no el de papel, sino el de verdad, el que escribimos con miradas y promesas susurradas en la madrugada. Sabíamos que estábamos eligiendo algo que el mundo profesional jamás aprobaría en los manuales de recursos humanos. Pero por primera vez en mi vida, no estaba firmando nada por obligación. Estaba eligiendo. La oficina seguía siendo la misma. Las mismas paredes grises, los mismos ordenadores parpadeando, el mismo café malo de la máquina que nunca funcionaba bien. Pero todo había cambiado. Porque ahora, cuando él pasaba por mi mesa y nuestros ojos se encontraban, ya no había aquel peso asfixiante de esconder. Había solo una verdad silenciosa que ambos llevábamos. Nos elegimos. Pasaron 3 semanas hasta que alguien en la oficina finalmente preguntó. Fue Margarita, de contabilidad, que siempre tuvo ese sexto sentido para percibir cuando algo era diferente. Me detuvo en el pasillo, con ojos curiosos pero amables, y dijo: «Pareces más ligero. ¿Qué pasó?» Podría haber mentido. Habría sido fácil. Inventar alguna historia sobre un gimnasio nuevo, terapia, cualquier cosa que mantuviera las apariencias. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue la verdad. Finalmente dejé de fingir ser quien no soy. Sus ojos se abrieron un poco, no con juicio, sino con reconocimiento. Como si ella también conociera ese peso. «¿Y cómo es?», preguntó suavemente. «Aterrador», admití. «Pero real. Por primera vez en años, me siento real». Ella sonrió, apretó mi hombro y simplemente dijo: «Era hora de que respirases». Luego regresó a su mesa, dejándome allí parado en el pasillo, dándome cuenta de que tal vez el mundo no era tan cruel como yo había imaginado. Tal vez el juicio más severo siempre había venido de mí misma. Esa noche, salimos de la oficina juntos por primera vez sin excusas, sin inventar reuniones tardías o informes urgentes. Simplemente, juntos. Él me sostuvo la puerta del coche, ese pequeño gesto que siempre hacía, pero ahora cargado de un significado diferente. Ya no era el jefe siendo educado con el subordinado. Era el hombre que yo amaba tratándome con la ternura que finalmente había aprendido a aceptar. Conducimos hasta aquel mirador fuera de la ciudad, el mismo lugar donde habíamos ido la quinta noche. Esa que lo cambió todo. Madrid brillaba allá abajo, miles de vidas ocurriendo simultáneamente, cada una con sus propios contratos secretos, sus propias verdades ocultas. «¿Te arrepientes?», preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz cargaba esa vulnerabilidad que solo aparecía cuando estábamos solos. Me giré hacia él, tomando su mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos con esa familiaridad que aún hacía que mi corazón se acelerara. «¿De qué parte? ¿De firmar ese contrato absurdo que inventaste? ¿De pasar mis noches descubriendo quién soy realmente? ¿De enamorarme de mi jefe de una manera que jamás imaginé posible?». Sonrió. Esa sonrisa medio torcida que había aprendido a amar. «Cualquiera de esas». «No», dije, y la certeza en mi voz me sorprendió. «Me arrepiento de haber tardado tanto tiempo en firmar. Me arrepiento de todos los años que pasé fingiendo ser alguien que encajaba en las expectativas de los demás. Me arrepiento de cada vez que me miré al espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada». Apretó mi mano con más fuerza. «Sabes que esto cambia todo, ¿verdad? En la oficina, con nuestras familias, con...». «Lo sé», interrumpí. «Y lo elijo de todas formas. Tú me enseñaste que los contratos pueden reescribirse, que las reglas que yo creía inmutables no lo son. Eran solo historias que me contaba a mí mismo porque era más fácil que ser honesto». Nos quedamos allí, en el silencio cómodo que solo existe entre personas que realmente se conocen, viendo la ciudad respirar allá abajo. Y entonces él hizo algo que jamás olvidaré. Tomó ese contrato original, sí, lo había guardado, y lo rasgó. Lentamente, deliberadamente, transformando esas cláusulas absurdas en confeti al viento. «Ya no necesitamos esto», dijo. «Nunca lo necesitamos. Siempre tuviste elección. Yo solo. Necesitaba darte una excusa para elegir». Y allí, bajo las estrellas que fueron testigos de tantas transformaciones antes de la nuestra, finalmente entendí. El contrato nunca fue sobre posesión, fue sobre permiso.
Permiso para permitirme sentir. Permiso para permitirme querer. Permiso para permitirme ser. Nos besamos, no como aquel primer beso desesperado y confuso de la quinta noche, sino como dos hombres que finalmente sabían exactamente quiénes eran y qué querían. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo esa certeza absoluta de que algunos contratos están hechos para romperse y otros para reescribirse con la tinta de la autenticidad. En las semanas que siguieron, la oficina se adaptó. Algunas personas se sintieron incómodas, es verdad. Algunas conversaciones se detenían cuando entrábamos en la sala. Pero algo sorprendente también sucedió. Otras personas empezaron a respirar más profundo también. El becario que siempre había parecido tan tenso comenzó a relajarse. La gerente de TI mencionó casualmente a su esposa por primera vez en 5 años. Como si nuestra honestidad hubiera dado permiso para que otros también fueran honestos. Descubrimos que vivir auténticamente es contagioso. Mi familia fue más difícil. No voy a mentir y fingir que fue un cuento de hadas. Mi padre necesitó tiempo. Mi madre lloró, no de decepción, sino de alivio, dijo, porque finalmente entendía por qué yo siempre había parecido tan distante. «Estás aquí», susurró cuando me abrazó. «Mi hijo finalmente está aquí». Y tenía razón. Estaba de vuelta. O mejor dicho, estaba aquí por primera vez de verdad. Hoy, cuando miro atrás, hacia esa noche en que firmé ese contrato ridículo, veo tan claramente lo que realmente estaba pasando. No le estaba entregando mis noches a él. Estaba recuperando mi vida de vuelta. Cada noche que pasábamos juntos, era una noche que ya no gastaba fingiendo, actuando, moldeándome en formas que nunca me sirvieron. El contrato no me poseyó, me liberó. Y esa es la verdad que quiero que entiendas, si es que sacas algo de toda esta historia. Los contratos que realmente importan no son los escritos en papel con membrete con firmas notariadas. Son los que haces contigo mismo. El contrato de ser honesto, incluso cuando es aterrador. El contrato de elegir la autenticidad en lugar de la aprobación. El contrato de reescribir las reglas que nunca tuvieron sentido en primer lugar. ¿Tú también tienes contratos antiguos asfixiándote? Acuerdos silenciosos que hiciste con el mundo sobre quién deberías ser, cómo deberías amar, qué deberías querer. Estoy aquí para decirte, puedes romperlos, todos, y escribir nuevos, con tus propias palabras, tus propios términos, tu propia verdad. Va a dar miedo. Dios, va a dar mucho miedo. Pero va a ser real. Y después de pasar años siendo la versión editada de mí mismo, te puedo garantizar, real es mucho mejor. Hoy, todavía trabajamos en la misma oficina. Él sigue siendo técnicamente mi jefe, aunque hemos reorganizado algunas cosas para evitar conflictos de interés directos. Todavía tomamos ese café malo de la máquina rota. Pero ahora, cuando nuestros dedos se tocan al coger las tazas, ya no hay vergüenza. Solo esa alegría silenciosa de ser exactamente quienes somos. Y por la noche, cuando llegamos a casa, nuestra casa ahora, a veces tomo esos pedazos rotos del contrato original que él guardó en una caja. Evidencia material de cómo nuestras vidas cambiaron. Y le agradezco a ese documento absurdo, porque me dio la excusa que necesitaba para finalmente hacer lo que debería haber hecho hace años, elegirme a mí mismo. Si esta historia ha tocado algo en ti, si te has reconocido un poco en este viaje de contratos rotos y verdades reconstruidas, compártelo con alguien que necesite oír que reescribir su vida es posible. Y si quieres más historias sobre valentía, autenticidad y un amor que desafía reglas que nunca tuvieron sentido, suscríbete al canal. Porque cada historia que cuento, cada verdad que comparto, es mi forma de seguir rompiendo esos viejos contratos, no solo los míos, sino los nuestros. Nos merecemos vivir vidas que sean reales. No versiones editadas, ni actuaciones cuidadosamente ensayadas. Reales. Caóticas. Auténticas. Vulnerables y absolutamente nuestras. La persona que creía ser ya no existe. Y gracias a Dios por ello. Porque la persona que soy ahora. Ella finalmente sabe lo que significa pertenecerse a sí misma. Y ningún contrato en el mundo puede darte eso. Solo tú puedes elegirlo. Así que elige.